Bueno, y al hilo de esto, precisamente, Ana, estamos hablando de cómo promover esos cambios, cómo podemos dirigirnos hacia algo mejor. ¿Qué dirías tú en ese sentido? Pues la verdad es que aquí me acuerdo de Unamuno con el concepto de intrahistoria, ¿no? Y esa manera en la que podemos ir creando historia a través de pequeñas acciones a nivel individual, de dejar nuestro huerto bien preparado antes de meternos a valorar el huerto de los demás y empezar a plantar en el trocito de mundo que nos ha tocado vivir. Y ahí me voy a lo más pequeño, ¿no? A lo más reducido. Es decir, es verdad que como psicólogos podemos pensar que, bueno, tenemos un gran ámbito de actuación, pero creo que tenemos que empezar por casa, por nosotros, por las relaciones con nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, y ahí poco a poco poder ir ampliando en otros ámbitos, ¿no? Si cada uno de nosotros cuidara y cultivara ese trocito de la tierra donde le ha tocado vivir, creo que el resultado sería visible de una manera bastante rápida. A nivel un poco más macro, sí que nos podemos ir a acciones que tengan que ver con el tema, por supuesto, de la educación emocional, que creo que es fundamental y posiblemente no entendida como se entiende ahora. Creo que también, igual que pasa con otros conceptos de psicología, ¿no? Como el estrés o la ansiedad, la depresión, la educación emocional ha prostituido bastante el nombre y el concepto, pero bien entendida, o sea, entendida como esa capacidad de aprendizaje de introspección que comentabas tú antes, creo que sería fundamental. Y no exactamente como algo a educar únicamente en los colegios, ¿no? Sino como una nueva manera de entender la vida y la relación con nosotros mismos. Y, y, por supuesto también en el ámbito de la sanidad, ¿no? En el que creo que es necesario que la psicología esté más presente, que se considere toda la psicología una especialidad sanitaria y no solamente aquella que tenga una formación específica. Eh, y en ese campo, pues yo creo que lo que yo humildemente puedo aportar, y te digo, es mi relación con mi gente, la defensa de la educación emocional como yo la entiendo, con esa visión pues holística, ¿no? Introspectiva de la valoración de las emociones para luego saber qué hacer con ellas y aprender esa capacidad de autorregulación y poder trabajar con mis pacientes en la consulta para ir un poco sembrando pequeños cambios que luego puedan propagarse en cada uno de los círculos, de los ámbitos donde los pacientes están. Esto me acuerdo siempre de aquella historia que me comentaste tú en la universidad hace unos poquitos años, cuando eras mi profe, aquella historia de las estrellas de mar. Es una historia de Anthony de Melo, ¿verdad? De un señor No recuerdo de quién, pero... que iba paseando por la playa y se encuentra a otro agachado en la orilla del mar y le pregunta, pero bueno, ¿qué haces? Y dice, pues estoy lanzando las estrellas que trae la corriente, las lanzo otra vez al mar para ver si pueden sobrevivir. Y este le dice, pero bueno, con todas las estrellas que hay, los kilómetros de playa, parece que no va a tener mucho efecto. Y dice, bueno, pues con que haya salvado una habrá merecido la pena. Y esa es un poco la visión que yo tengo desde entonces, ¿no? Con el trabajo que puedo aportar. Con que una estrella se haya salvado, pues habrá merecido la pena. Claro, yo soy un fiel defensor siempre también de la necesidad del cambio individual como base para el cambio social, ¿no? El cambio va de dentro hacia afuera, si no ocurre lo que mencionaba en mi lectura inicial también, ¿no? Lo que pasa es que aquí yo quiero introducir un matiz, Ana, y es que creo que también muchas veces se malentiende o se malversa el concepto del cambio individual, porque mucha gente habla de la felicidad y del bienestar como algo estrictamente individual. Es decir, si uno medita, si uno está en paz interior, si uno se siente en equilibrio, todo lo demás da igual. Da igual que el mundo arda, que uno está feliz. Yo creo que este es un concepto tristemente limitado, pero habitual en algunas personas. El verdadero cambio individual, cuando digo el verdadero me refiero a un cambio individual bien orientado, tiene una proyección social necesariamente, incluso conscientemente creo que tiene que
buscar esa proyección social. Metafóricamente diría, esto es como si alguien está en la posición del loto meditando en medio del bosque y se encuentra absolutamente en equilibrio, en pleno nirvana, pero el bosque está ardiendo. Y si el bosque está ardiendo, lo que tiene uno que hacer es ponerse a correr o coger el extintor o coger el agua y hacer algo más allá de sí mismo, ¿no? Si no, no he entendido de lo que va a arder el mismo con el bosque, antes o después, ¿no? Por eso para mí hay una correspondencia absoluta entre lo individual y lo social, y por eso tengo una visión, y ese es el motivo de que escribiera El mundo necesita terapia, muy social de la psicología. A mí no me gusta cuando confinamos la psicología en los despachos. Creo que tenemos que salir de los despachos, creo que tenemos mucho que decir en el ámbito de la política, de la economía, de las instituciones, de la organización social, porque somos personas y la mente humana configura todo eso, ¿no? Entonces, globalmente y a nivel macro, como tú decías, yo diría que básicamente tenemos que empezar a pensar como especie, no como tribu. Desde el principio de la historia hemos pensado como tribu. Cuando digo tribu, es una nación, es una religión, es una ideología, un partido político, es como grupúsculos al fin y al cabo, pero todavía no pensamos como especie. Y creo que necesitamos, a día de hoy, que está todo tan globalizado como decíamos, menos la conciencia, precisamente una gobernanza global en el mundo. Solo desde una gobernanza global el bosque puede dejar de arder. Y esto es algo muy complejo, tal como estamos en peleas de tribu, y un asunto muy peliagudo, pero mi visión es que tenemos que promover una conciencia y una visión educativa en el ser humano que nos haga entender eso, ¿no? Porque para mejorar, como estamos hablando, lo primero que hay que saber es en qué consiste mejorar. Y no confundir, como digo, el progreso con la mejora, que no siempre es lo mismo. A veces progresamos hacia el abismo, ¿no? Y empezar a entender en qué consiste mejorar no es un asunto sencillo. Requiere una conciencia despierta, requiere una cierta lucidez mental, requiere una visión ecológica, una globalización de la atención, requiere pensar como especie, ¿no? Y requiere que todo eso, que pueda promover nuevos liderazgos y nuevas maneras de estar en el mundo, esté totalmente, desde que nacemos, inscrito en el cultivo de nuestra atención, de nuestra conciencia y en los modelos educativos, como tú mencionabas. Creo que no solo el campo emocional, que es absolutamente clave, sino lo que estamos hablando de una conciencia sistémica, el cultivo de la empatía, como decíamos en sentido amplio, entender el valor de la convivencialidad, del desarrollo de lo inmaterial, de lo afectivo, de lo experiencial, de lo que no tiene peso ni materia, pero que es la esencia de la felicidad y del sufrimiento humano, en último término. Lo que pasa es que quizá con esta pandemia y la obligatoriedad del confinamiento, todo lo que es la parte de compartir, ¿no? con los demás, de entender que necesitamos a todos para poder sobrevivir, parece que se ha visto un poco relegado, ¿no? Es como quédate en casa y, bueno, atiende a la pirámide de Maslow y sálvate tú, ¿no? Antes de... Ya, pero yo creo que precisamente yo creo que esa visión, que la puede tener mucha gente, es una visión muy poco lúcida. Porque nuestro confinamiento y nuestras restricciones precisamente son un servicio no solo de autocuidado, sino social. Estamos confinándonos para cuidar a los demás. Y eso es lo que creo que no podemos perder de vista nunca. Al final, ¿por qué estamos en una pandemia? Los motivos son múltiples, evidentemente, pero también los científicos están acreditando que no va a ser la última que vamos a vivir, ni probablemente la peor. Pero todo eso no es casual. Es que tiene que ver con el cambio climático, es que tiene que ver con la hiperconectividad, es que tiene que ver con el destrozo de los ecosistemas, es que están saliendo virus que llevan millones de años congelados en Siberia con el calentamiento global. Es que la falta de pensar como especie y ecológicamente está trayendo esto. Si ahora aplicamos el sálvese quien pueda, estamos haciendo una huida hacia adelante y haciendo más grande el agujero, ¿no? Y estas cosas es preciso que seamos muy conscientes de ellas. Claro. ¿Y qué hace entonces la psicología en la pandemia? ¿Qué papel le podemos dar o le deberíamos dar? Pues fíjate, aparte de ayudarnos a manejar mejor el tiempo y estas cosas que se dicen, los consejitos para no aburrirnos en el día y para aprovechar el tiempo y para gestionar un poco el estrés y todo este tipo de cosas que están muy bien y son necesarias, yo creo que la psicología también debería dar un mensaje en la línea que estábamos planteando antes, ¿no?
más social. Un poco, tú sabes que a mí me gusta mucho el concepto de egoísmo inteligente, ¿no? Que al final, desde una perspectiva puramente descriptiva, todos somos egoístas, eso no es malo ni bueno. El problema es si lo aplicamos de una manera inteligente, sana o de una manera dañina y neurótica, ¿no? Y una manera dañina de aplicar el egoísmo es una manera dañina para uno mismo también. Por eso es un egoísmo torpe, en definitiva. Y lo que intento decir es que creo que la psicología tiene que ayudar a movilizar esa conciencia que nos permita aplicar un egoísmo prosocial, aunque parezca una contradicción, no lo es, saludable, inteligente, que aparte del autocuidado estrictamente del ámbito personal, no perdamos de vista que el bosque arde, como decía antes en mi metáfora, y por tanto toda nuestra acción esté movida por esa visión global, ¿no? Sabiendo que es lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos y para nuestros hijos, para nuestros descendientes. Esa conexión, ese contacto con las consecuencias, con la naturaleza de nuestros actos, es lo que nos motiva a hacer las cosas. Es lo que nos mueve, al fin y al cabo. Y es preciso crear esa motivación.